A continuación vamos a explicaros cómo se instala paso a paso el sistema Pladur Neo. En este caso, arrancamos con el replanteo del perímetro mediante la utilización de nivel láser y marcamos esa línea del perfil perimetral, de la parte baja del perfil perimetral, con ayuda de un tiralíneas. Una vez colocada o marcada esa línea de referencia del perímetro, colocamos el perfil perimetral fijándolo cada 600 milímetros con la primera de las fijaciones a 50 milímetros. Fijaciones siempre adecuadas al tipo de soporte y, como veis, hemos colocado detrás del perfil perimetral una banda estanca que garantiza la estanquidad, evita el contacto directo entre el perfil metálico con el soporte. Una vez colocado el perímetro, marcamos unas líneas de referencia, estas líneas de referencia de los perfiles primarios y secundarios, una escuadra que nos ayudará a realizar el replanteo de estos perfiles. Para replantear los perfiles primarios, tenemos en cuenta que el eje del perfil queda separado respecto del alma y de la varilla de la pieza de cuelgue. 27 milímetros desplazado, hay que tener en cuenta a la hora de replantear la primera de las líneas de cuelgue de los primarios. Se marcan las líneas de referencia de los cuelgues de los perfiles primarios, con ayuda de un tiralíneas, por ejemplo, y a continuación ubicaríamos en esa línea los puntos de cuelgue. Aquí estamos replanteando ya la ubicación de los puntos de cuelgue, de donde colocaremos la varilla para descolgar esa pieza de suspensión. Esos puntos de cuelgue están separados en este caso, para este sistema, hasta un máximo de 1,65 m y respecto del perímetro 3/4 de esa distancia. A continuación vamos a colocar, una vez replanteados los puntos de cuelgue, las fijaciones correspondientes al tipo de soporte. Siempre deben soportar las cargas que hemos comentado, propias del sistema y que vienen en las tablas de la documentación, y sobre esa fijación descolgamos la varilla de cuelgue y, en este caso que tenemos ya colocada, la pieza de cuelgue también correspondiente, la pieza de suspensión, en este caso Pladur Neo regulable, ¿de acuerdo? Se colocan las piezas de cuelgue de esa manera y después se colocarían los perfiles primarios. Para el perfil primario, lo que vamos a hacer a continuación es realizar un pequeño refuerzo para el arranque del perfil primario contra el perfil perimetral. Para ello, cortamos las alas del primario a una distancia de unos 10 centímetros como mínimo, cortamos el ala superior y el inferior, y a continuación giramos por el alma para plegar y hacer un refuerzo en H. Aquí vemos cómo se corta el otro ala, se dobla y se queda ese refuerzo en H, que se fijan las armas mediante la utilización de un tornillo Pladur MM. Una vez realizado ese refuerzo en el perfil primario, se colocándolo dentro del perfil perimetral y se inserta dentro. No es necesario colocar ningún tornillo en este caso en el perfil primario, y se anclan o se colocan las piezas de cuelgue al perfil primario. Es muy sencillo, simplemente se coloca la pestaña dentro de la pieza de cuelgue y se pliega, se lleva a su posición. Una vez colocado el primer perfil, colocamos los siguientes de la misma manera. Introducimos el extremo dentro del perfil perimetral y colocamos las piezas de cuelgue correspondientes, dejándolos simplemente presentados en su posición, ¿de acuerdo? A continuación, lo que vamos a hacer es colocar una línea de secundarios para garantizar la alineación de las perforaciones de los primarios. Para ello, los secundarios, como comentábamos, se colocan de una manera muy sencilla
mediante el sistema click-clack, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo un poquito más en detalle para que lo veáis. En ese sentido, tienen dos extremos el perfil, la parte, digamos, recta se introduce en el alma del primario, la parte que tiene una embutición, digamos, se introduce en dentro del perfil secundario anterior, y una vez alineada la ranura con el alma del perfil, se hace ese click-clack que habéis visto, que hace que encaje el secundario dentro del primario. Es muy sencillo, y aquí veríamos cómo encaja el secundario en el perfil anterior, ¿de acuerdo? Una vez colocada esa línea de secundarios y presentados todos los primarios, tenemos la base de la estructura y verificamos la perpendicularidad, la ortogonalidad de la estructura con la ayuda de un nivel láser en escuadra. Este nivel lo que nos va a ayudar es, o sea, esta verificación lo que nos va a ayudar es a garantizar que la estructura queda totalmente perpendicular, que los primarios y secundarios están bien a escuadra y por lo tanto que no tengamos problemas a la hora de fijar las placas a la estructura, ¿de acuerdo? Una vez verificada la perpendicularidad de la estructura, regulamos la altura de las piezas de cuelgue y por lo tanto de la estructura primaria, ¿de acuerdo? En ese sentido es muy sencillo porque hemos utilizado la pieza de cuelgue regulable. En el caso de la pieza de cuelgue roscada, nivelaríamos a priori. En este caso nos permite la regulación a posteriori. Y a continuación, como estamos viendo, se fija, una vez que ya está colocado en su posición y bien verificada la alineación de las perforaciones entre los primarios, la perpendicularidad de la estructura que hemos dicho, primario y secundario, los 4 tornillos Pladur MM reforzados de la pieza de cuelgue. Insistimos, estos tornillos vienen suministrados con las piezas de cuelgue Pladur Neo. Se colocan y se fijan todas las piezas de cuelgue al perfil primario, quedando toda la estructura primaria perfectamente cogida y perfectamente nivelada. Y a continuación colocaríamos la estructura secundaria. Para colocar la estructura secundaria volvemos a explicarlo de nuevo. Es muy sencillo. El perfil secundario se introduce en el alma del perfil primario por esa perforación que tiene y se realiza ese encaje con doble clic-clac que vemos ahora mismo. Aquí veríamos cómo mediante ese giro 1 y 2, clic-clac, y se queda encajado la unión clipada entre el primario y el secundario. Una vez colocadas las piezas de cuelgue y preniveladas, se colocan el resto de perfiles primarios. Para colocación del perfil secundario, insertamos la cabeza dentro del perfil primario, colocamos la embutición en el perfil anterior, simplemente empujando, y después giramos con un doble giro clic-clac que hace que se inserte el perfil secundario dentro del primario. Ahora lo que hemos hecho es colocar todos los primarios o presentar todos los primarios y colocar una línea de secundarios que nos separa los primarios a esa distancia de 1000, en este caso de 1 metro, que es la longitud de los secundarios, y del mismo modo preparamos o garantizamos la alineación de las perforaciones y la escuadría de la estructura. Esto es muy importante porque si la estructura no está correctamente ortogonal y perpendicular, a la hora de aplacar tendremos problemas. Una vez colocado y verificado la escuadría de la estructura, la perpendicularidad de la estructura, regulamos la altura de los perfiles o de la pieza de cuelgue, mejor dicho, para nivelar toda la estructura. En este caso se puede hacer gracias a la utilización de la pieza de cuelgue regulable. Una vez verificado, se fija la pieza de cuelgue mediante la utilización de los tornillos MM reforzados que comentábamos, de 4,8×16, tornillos autorroscantes, 4 tornillos que vienen suministrados con la misma pieza de cuelgue. Colocamos, nivelamos todas las piezas y toda la estructura primaria, fijamos las piezas de cuelgue al perfil primario y a continuación procedemos a la colocación del resto de la estructura secundaria. Como veréis, es muy rápido. Como comentábamos,
se coloca o se inserta, digamos, la cabeza del perfil dentro del alma del primario, el secundario dentro del primario, y mediante un giro hacia un lado o hacia el otro, lo que llamamos el clic-clac, se coloca o se inserta dentro de esa horquilla que tiene el perfil primario. Antes de la colocación de las placas, fijamos los perfiles secundarios, los extremos de los perfiles secundarios al perímetro mediante un tornillo Pladur MM. Para colocar la placa, se alinea o se coloca centrada respecto a la estructura, siempre la placa perpendicular a los perfiles primarios, placas en este caso de 2000 para primarios separados cada metro, cada 1000, y en este caso estamos utilizando unos útiles de montaje que lo que nos permiten es el centrado de las placas respecto de la estructura. Para el atornillado colocamos el primer tornillo, el secundario, en el centro del secundario, y dos tornillos, uno a cada lado de ese tornillo, entre ese tornillo y el perfil primario. Es decir, serían 3 tornillos por cada perfil secundario en este caso, en la dirección de los secundarios. Para el atornillado en el otro sentido, en el sentido de la testa, en el sentido de los perfiles primarios, un tornillo igual en el centro entre secundarios y otro tornillo a cada lado, ya a unos 50 milímetros del eje del secundario. Esto nos permite que la placa quede atornillada en todo el perímetro y en las dos direcciones. La siguiente placa se colocaría contrapeada respecto a la de la primera y volveríamos a utilizar en este caso este útil de montaje para centrar la placa respecto de la estructura. Es importante no llevarlas a contacto, sino utilizar esta pieza para centrar siempre la placa respecto de la estructura, tanto primaria como secundaria. Y a continuación realizaríamos el tratamiento de juntas correspondiente. Tratamiento de juntas, como siempre, mediante el uso combinado de cintas y pastas Pladur.